Bueno, ahora que estudiamos nuestros intervalos, vamos a pasar a la escala mayor. La escala mayor es el punto de partida de la armonía musical, es decir, que es importantísimo estudiarla para entender conceptos de armonía como progresión de acordes, acordes diatónicos, tonalidades, etc. La escala mayor cuenta con 7 notas y se construye con la siguiente fórmula de tonos y semitonos. La fórmula es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Bueno, a continuación vamos a construir la escala de Do mayor utilizando la guitarra y siguiendo nuestra fórmula. Vamos a empezar con la nota Do. A esta nota le llamamos nuestra tónica. Entonces, un tono desde Do es Re. Un tono desde Re es Mi. Un semitono desde Mi es Fa. Un tono desde Fa es Sol. Un tono desde Sol es La. Un tono desde La es Si. Y un semitono desde Si nos lleva a Do. Y ahí completamos la octava. Entonces nuestra escala de Do mayor suena así. Como vimos, tiene 7 notas. Si contamos la octava, son técnicamente 8 notas. Entonces tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Y ese es el sonido de la escala mayor. Al aplicar la fórmula de la escala mayor, vemos que contamos con los siguientes intervalos. Partiendo de la nota Do, que es nuestra tónica, tenemos una segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor, séptima mayor y octava. Estos son los intervalos que componen la escala mayor. Siempre la escala mayor tiene exactamente la misma estructura de intervalos. Si la estoy tocando en otra tonalidad, por ejemplo, en vez de la escala de Do toco la escala de Re mayor, va a tener el mismo sonido. Si la toco en Mi, va a tener el mismo sonido. Es decir, cualquier tonalidad en la cual yo toque la escala mayor va a tener ese sonido familiar. Siempre va a sonar igual porque se compone de los mismos intervalos. Bueno, ahora que estudiamos la escala mayor y su estructura, les voy a dejar un diagrama para tocarlo en la guitarra. En este caso va a estar en la tonalidad de Do mayor y el diagrama es el siguiente. Todas las notas que acabo de tocar en este diagrama son las mismas 7 notas que toqué anteriormente en nuestra escala de Do mayor, nada más que las extendí al resto de las cuerdas. Por lo tanto, empiezo con un Sol, pero como vemos tenemos siempre las mismas 7 notas. Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Es decir que cuento nada más con las mismas 7 notas, pero se van repitiendo a lo largo de la guitarra. Incontables melodías y canciones nacen de la escala mayor, por eso es súper importante conocer su estructura. Una de las melodías más populares que conocemos que sale de la escala mayor es Que los cumpla feliz. Como vemos, vamos a usar solo estas 7 notas de la escala. Casi le pifié ahí, ¿eh? De la misma manera que encontramos melodías populares simples como Que los cumpla feliz y canciones de cuna que nacen de la escala mayor, también existen incontables melodías contemporáneas del rock y pop que son icónicas, que también usan la escala mayor, como por ejemplo Let It Be de los Beatles. Como vimos, esa melodía también está usando nada más las 7 notas de la escala mayor. No quiere decir que estemos usando siempre todas las 7 notas, sino que estamos agrupando notas de la escala y construyendo melodías. Bueno, a continuación voy a hablar sobre 3 ejercicios concretos que vamos a hacer para aplicar la escala mayor. El primer ejercicio va a ser tocar el diagrama de Do mayor sobre una pista de acompañamiento, es decir, que vamos a improvisar usando la escala mayor. Vamos a tocar el siguiente diagrama. Vamos
Vamos a usar estas notas para improvisar sobre una pista de acompañamiento. No tiene por qué ser nada súper sofisticado ni nada rápido. Dependiendo del nivel de guitarra que tengamos, capaz que podemos tocar melodías bien despacio y bien lentas. Pero la idea acá es empezar a pensar sobre cómo suenan estas notas sobre una pista de acompañamiento en la misma tonalidad. Bueno, ejercicio número 2 va a ser cantar la escala. Capaz que algunos salen corriendo acá porque no les gusta cantar o no quieren que los escuchen en casa. A mí tampoco me gusta cantar, me da vergüenza cantar en casa, pero la idea acá es internalizar el sonido de la escala y lo podemos hacer de la mejor manera cantando las notas de la escala. Es decir, si empiezo con do, tratar de escuchar esa nota y poder reproducirla con la voz. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y podemos hacerlo al revés. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. De nuevo, la idea es que no es que salga perfecto. Como ven, mi voz no es genial. La idea es sino internalizar el sonido de la escala para poder empezar a reconocerla. Bueno, ejercicio número 3. El ejercicio número 3 va a ser encontrar una melodía simple dentro de la escala mayor, es decir, dentro de estas notas que estamos tocando, poder encontrar una melodía reconocible. Les voy a dejar un par de sugerencias en el ejercicio y pueden elegir una y ver si la pueden encontrar dentro de la escala. Bueno, así que con esos 3 ejercicios ya vamos a tener un buen dominio de la escala mayor y podemos empezar a introducirla a nuestra práctica.